caracteriza por presencia de fiebre y hemorragias. Ocurre en los humanos y generalmente es por distintas familias de los virus de filoviridae, arenaviridae, fungiabilidae y los flavivirus. Muchos son transmitidos al hombre por artrópodos, o sea, por mosquitos y garrapatas. Algunos van a tener reservorios vertebrados, o sea, que son de origen zoonótico y pueden luego evolucionar a transmisión directa, ya no solamente del animal a persona, sino entre persona y persona. Al principio estos virus van a causar una infección aguda con una sintomatología muy inespecífica, o sea, fiebre, escalofrío, malestar, dolor de cabeza, todo lo que da un cuadro infeccioso. Y luego en las fases tardías ya empiezan el fallo multiorgánico que puede llegar a la muerte. Estas son las principales familias que vamos a ver de los clavivirus. Vamos a hablar del dengue y de la fiebre amarilla, que son los de mayor importancia. De los filoviridae vamos a hablar del Marburg y el ébola, que son los de mayor letalidad. De la familia Arenaviridae vamos a hablar de la fiebre de Lassa y las fiebres hemorrágicas latinoamericanas, que son el machuco, el junín y el guaranito. Y de la familia Punjabiridae está el Crimea Congo, la del Valle del Rift. ¿Cómo son los mecanismos de transmisión? Aquí vemos para las principales enfermedades, aquí se lo ven en este diagrama. En la fiebre de Lassa, que es un arenavirus, se mantiene entre roedores y por aerosol puede pasar de roedores a humanos. Cuando yo digo por aerosol, ¿a qué me refiero? Que en el orín del ratón está el virus y es muy volátil y la persona puede inhalarlo luego, entonces por vía respiratoria lo puede adquirir. El ébola y el Marburg se dice que están en la naturaleza. Es incierto el reservorio, algunos hablan de murciélago, algunos otros insectos, de racuns o mapaches, etc., pero no está muy claro el reservorio natural. Y pasa al hombre y luego se transmite persona a persona rápidamente. Por eso los brotes se dan hasta incluso en los hospitales, porque cuando atienden a un paciente se contagia el personal de salud, luego la familia del personal de salud, etc. En el Congo es transmitida por garrapatas entre el ganado, pero una vez pasa al ser humano se puede transmitir de persona a persona. La fiebre del Valle del Rift, esta se transmite desde los zancudos al ganado y luego uno de estos zancudos infectados puede picar al hombre o también el ganado podría infectar al hombre. Es más común en África. La fiebre amarilla, recordamos que es un ciclo zoótico en la selva entre los primates no humanos que transmitida por mosquitos del género Sabetes y Hemagogos y que luego pican al hombre. Y si esta persona está en una ciudad, luego puede ser transmitido entre personas a través de picadura del Aedes aegypti a nivel urbano. Y el dengue, el único reservorio es el hombre, entonces va a ser transmitido por el mosquito Aedes aegypti. Mantiene el ciclo de transmisión del ser humano. Entonces, excepto muy pocos casos, no hay ningún tratamiento eficaz o específico para la fiebre hemorrágica de origen viral. Incluso cuando se disponga de cuidados médicos adecuados, la mortalidad es muy alta, aunque tengamos incluso unidades de cuidados intensivos. Pues debido a este potencial de transmisión de persona a persona, estos virus son responsables de enfermedades que causan brotes epidémicos, infecciones intrahospitalarias incluso. Se tiene mucho miedo a ellos por la gran capacidad de diseminación y son los virus que mantienen los ministerios de defensa siempre en secreto en sus laboratorios de investigación porque son los de mayor potencialización para armas biológicas. No sé si vieron la película Outbreak, han visto estas películas de epidemia donde entonces se trabaja primero en tratar de tener la cura y la vacuna, pero no se pone al público sino para que sirva el virus de arma biológica en caso tal y poderlo soltar en algunas poblaciones. Y todavía parece ficción, pero se trabaja así. Ustedes ven que incluso en el laboratorio de biología de Wuhan se trabajaba ya con el coronavirus de murciélago. Algunos hablan de que pudo ser un salto a un personal sanitario y que ahí se diseminó la primera infección. Pues ya este virus no es que pues, se creó en el laboratorio ni tampoco que saltó de la naturaleza a infectar a las personas en China. Eso es lo que parece que se estaba trabajando con él institucionalmente. Y así sucede con muchos de estos otros virus. Ustedes han oído hablar de lo que llaman BCL1, BCL2, BCL3 y BCL4. Son los niveles de contención y bioseguridad con los que trabajamos material biológico. Pero estos virus altamente contagiosos y que son
altamente letales se consideran BCL4. En Colombia no hay ningún BCL4. Inclusive aquí en la universidad se trató de construir por regalías un BCL3, pero que tampoco funciona. Y no tenemos ningún BCL3 realmente funcionando en Colombia, tampoco activo, mucho menos un BCL4. Los ministerios de defensa de muchos países son los que manejan todo el tema de biosafety. Este año ofrecimos un curso de bioseguridad desde el Departamento de Defensa de Estados Unidos, vinieron de la Universidad de Texas y lo montaron aquí en el cuarto piso. Hubo estudiantes, quizás compañeros de ustedes que algunos los pudo tomar, lo tomaron estudiantes de posgrado también. Y bueno, para entender cómo uno debe tener todas las precauciones frente al manejo de estos virus. ¿Cómo es la patogenia en estos virus? Ellos provocan una enfermedad severa, pero la fisiopatología varía entre un virus y otro, no todos presentan los mismos mecanismos de patogenicidad. Se podría resumir en estos 4 grupos que presentan daño vascular originado por invasión directa de las células endoteliales y acción del complemento y determinadas citoquinas proinflamatorias, así como el depósito de inmunocomplejos, o sea, por un proceso que desregula la respuesta inmune y genera un daño autoinmune en cierta forma a nivel del sistema endotelial. También podría darse una desregulación de la coagulación por presencia de disminución de plaquetas, trombocitopenias, entonces la función plaquetaria estaría anormal, hay desajuste en la función hepática que produce, el hígado produce los factores de coagulación que van a estar alterados y va a haber una coagulación intravascular diseminada. Ustedes ya todo esto lo han visto en el sistema sanguíneo, el tema de la fibrina, el fibrinógeno, etc. Hay un desajuste inmunológico por inhibición de respuesta inmunitaria también, que si algunos de estos virus son inmunotrópicos, hacen que sea una inmunosupresión, entonces el virus se va a replicar rápidamente, y si el virus tiene efecto citopático directo, pues va a dañar cada vez más células en más órganos. Y ese daño celular directo está determinando ciertos órganos, entonces algunos virus van a tener un tropismo por ciertas células y otras. En la fiebre amarilla, ¿qué tropismo tendría? Principalmente el hígado, por eso hablamos de amarilla, porque afecta al hígado, produce ictericia, una hepatitis a veces fulminante. De los arbovirus de importancia médica, transmitidos por mosquitos, zancudos, hembras, la mayoría del género Aedes, del género Culex. Tenemos el dengue, el zika, el chikungunya, la fiebre amarilla, el oropuche, el mayaro, el cefalitis de San Luis, etc. Vamos a tratar de entender estas arbovirosis como problema de salud pública, repasar un poco en el ciclo de vida y vectores transmisores, entender la fisiopatología de estas arbovirosis y conocer las estrategias de prevención y control. Comprender estos mecanismos que afectan, cómo afectan el sistema sanguíneo y entender esta fisiopatología de la fiebre hemorrágica. ¿Por qué se llaman arbovirus? ¿Qué se les ocurre? Ustedes ven acá que tienen, todas tienen transmitidas por mosquitos. Entonces, ¿de dónde viene esa palabra? Del inglés viene del tema de virus transmitidos por artrópodos. Como nosotros somos tan spanglish, ahí viene la palabra arbovirus, de estos virus que son transmitidos por artrópodos, se simplifican así. Virus que se multiplican en un artrópodo hematófago y posteriormente son transmitidos por picaduros vertebrados. Tiene una relación coevolutiva específica. El Aedes aegypti no me transmite ciertos virus, así como el Sabetes, el hemagogos o el Culex no me transmite ciertos virus. Hay una afinidad del mosquito por el virus porque tienen en sus células de su sistema gastrointestinal unos receptores específicos que van a, con las proteínas virales, van a lograr ensamblar para que el virus se perpetúe y pueda infectar las células del insecto y luego poder salir por las glándulas salivares. Vimos en hemoparásitos que, ¿cuál es el mosquito que transmite la malaria? También mal de memoria. ¿Cómo se llama el mosquito que transmite la malaria? Las zancuditas que transmiten la malaria, ¿cómo se llaman? Son los anófeles. Zancudos del género anófeles. Un anófele no transmite el dengue, no transmite la fiebre amarilla. Es un zancudo que también chupa sangre, pero no transmite los virus. Así como el Aedes aegypti no transmite la malaria. Si una persona tiene plasmodio en la sangre y un Aedes aegypti lo pica, no puede transmitirla, porque el plasmodio no puede hacer su ciclo evolutivo dentro del Aedes aegypti.
así como el virus del dengue no puede hacer su ciclo evolutivo dentro de un anófeles. Ya lo habíamos hablado un poco. Entonces, dentro de esta estructura y clasificación de los arbovirus, son virus RNA de polaridad positiva, vamos a ver que la mayoría son de forma icosaédrica, o sea, redondos. La familia Bunyaviridae son envueltos, esféricos, helicoidales, con cadena lineal negativa de RNA. ¿Cuáles son? La encefalitis y fiebre oropucha, son de la familia Bunyaviridae. De la familia Tungaviridae, que son alfavirus, ahí vamos a tener que son envueltos, esféricos, icosaédricos, RNA positivos lineales, y aquí tenemos el chikungunya y el mayaro. Y de los flavivirus, que son esféricos, icosaédricos, RNA positivos lineales, tenemos el dengue, el zika y la fiebre amarilla. Pues como les decía, evolutivamente estos virus aprendieron a transmitirse a través de zancudos, que son el reservorio invertebrado, e infectar a los primates no humanos, y algunos se volvieron exclusivos incluso los humanos. Un proceso aparentemente evolutivo, bastante cuestionable en sí. Yo siempre se lo he dicho en clase que a mí cuando me enseñaron neurología decíamos que nosotros éramos Homo sapiens sapiens. Hoy dicen que estamos regresando a sapiens, incluso a Homo nada más. Y yo creo que hay muchas evidencias de eso cuando uno mira cómo está el mundo hoy, con las guerras, la ridiculez de la política, de la corrupción, de lo que mueve el poder. Entonces muestra, o sea, de sapiens muy poco, pensaría yo. Y cada vez más dependientes, con menos capacidad de adaptación. Es que fíjense que la inteligencia es la capacidad de adaptación. Hoy una persona la sueltan sola a una isla y se muere. No se va a hacer un bombillo y menos sabe prender candela, ni con 2 piedritas, ni con 2 palos siquiera. No sabe buscar su comida. Yo se los he comentado, pero cuando los llevo a ustedes acá por la Sierra Nevada, o sea, confunden una araña con un grillo, confunden un árbol de aguacate con un palo de mango, no saben cruzar un arroyo. Es más, muchas personas de su edad no saben nadar. Entonces, si no toca el fondo en el río, se ahogan. Es increíble. Eso cuando yo era pequeño no existía, que alguien no supiera nadar. Porque a todos desde chiquitos nos tiraban al agua a aprender a nadar. Hoy hay personas que no saben caminar porque se chocan las piernas una con otra. Se pelan las piernas una con otra si caminan 1 hora. Y eso es evolución. Eso es lo que estamos viendo, es una realidad. No importa, yo siempre cambio con el que esté de turno, yo no tengo ninguna afinidad política. El que esté de turno siempre va a quedar aquí perfecto. Bueno, y los arbovirus son una gran amenaza para la salud de las sociedades en todo el mundo. Son causados por virus artrópodos, en su mayoría son transmitidos por estos mosquitos, o a veces los simulios. ¿Saben cuáles son los simulios? El gején. Simulios son los jejenes. ¿Saben cuál es el gején o no? Uno que es chiquitico, que a veces ni se ve, que pica con las alitas cerradas una sobre otra y una como a brinquito. Da mucha roncha, da mucha rasquiña. Los que mayormente afectan al ser humano entonces son el dengue, fiebre amarilla, chikungunya y zika, sobre todo aquí en el Caribe colombiano, y ya en otros países la encefalitis de San Luis, el West Nile, la encefalitis japonesa, representan casi el 17% de la carga mundial estimada de enfermedades transmisibles y causan más de 500.000 muertes cada año. Entonces, en las zonas intertropicales, más del 80% de la población vive en zonas de riesgo. Nosotros aquí en Barranquilla vivimos en zonas de riesgo porque aquí hay áreas de Yipti en la ciudad. Hay culex también, si ustedes van por Puerto Colombia, por Salgar, las playas ahí en Sabanilla, si ustedes caminan inclusive por algunos de los pueblos del Atlántico, hay bastante culex, o en la Ciénaga Grande de Santa Marta, la isla de Salamanca. Entonces, ese es el riesgo de transmisión de lo rural a lo urbano. Si miramos los mapas de distribución de Aedes aegypti, entonces vemos que es todo este cinturón intertropical donde se distribuye la Aedes aegypti, también donde están los casos de dengue, donde más se presentan los casos de dengue, que nos va a dar unas reemergencias de epidemias y pandemias constantemente. Por un lado, el microorganismo, si se puede llamar así, que son estructuras moleculares no vivas, evolucionan. A pesar de no ser vivos, evolucionan en la interacción con el hospedero
Los perros somos filtros o retos inmunológicos que llevamos a que muten estos virus y se generen cada vez nuevas cepas. Pero por otro lado, nuestras capacidades de adaptación para disminuir o mitigar los riesgos desde el cambio climático, las lluvias, las inundaciones, entonces todo lo que es el uso antrópico del suelo, con la destrucción y deforestación, los árboles, entonces aparecen más charcos, el cambio climático hace que aumentan las temperaturas, aumentan las tasas de reproducción de los mosquitos, disminuye el tiempo, el periodo de incubación extrínseco del virus en el mosquito y se hace más transmisible, etc. En el 2016 se dio el último brote de Zika aquí en la región Caribe y hoy vemos las consecuencias no solamente por los niños que nacieron con microcefalia, sino con los que en el colegio están teniendo problemas de atención y concentración, con problemas de desarrollo cognitivo a pesar de ser normocéfalos, pero fueron producto de madres que tuvieron Zika en el embarazo. Entonces, ¿por qué en Barranquilla continúan presentándose casos de dengue mientras que el Zika y el chikungunya no ha vuelto a aparecer en igual proporción? ¿Ustedes qué creen? Entonces, por eso. Exacto, pero entonces, ¿qué pasa con el Zika y el chikungunya entonces? En ese orden de ideas, está diciendo es correcto, pero entonces, ¿el Zika qué pasa? Al no tener esa diversidad, si nos infectamos con Zika, ¿qué pasa? O sea, generamos una inmunidad, entonces va a haber menos población vulnerable, ya nosotros como si estuviéramos inmunizados, entonces el Zika no, es como si fuera una inmunidad de rebaño adquirida de forma natural. La mayoría de las personas nos infectamos con Zika, incluso muchos sin darnos cuenta, porque no todo el mundo desarrolla síntomas, y ya entonces el virus no puede mantenerse circulando en las personas de la ciudad. Igual sucede con el chikungunya, adquirimos una inmunidad por infección natural y ya baja la susceptibilidad y la vulnerabilidad de las personas. En cambio en el dengue son 4 serotipos. Si a mí me da un serotipo, a mí ese serotipo me confiere una inmunidad homóloga de por vida, o sea que ese serotipo no me vuelve a repetir, pero yo quedo susceptible para los otros 3, el serotipo 1, 2, 3, 4, yo quedo susceptible para los otros 3, para que a mí no me vuelva a dar dengue en la vida me tienen que dar 4 veces, me tienen que dar los 4 serotipos. Eso sucede en Tailandia, en Indonesia, en muchos países e incluso yo creo que hasta en Colombia, que a veces ya ha circulado, algunas personas podrán haberlos tenido. Pero el problema es que una previa infección con un serotipo aumenta la susceptibilidad de complicaciones para una segunda infección. Eso es lo que vamos a explicar más adelante. Entonces, ¿de qué depende la capacidad de propagación de una epidemia por arbovirus en una ciudad? Va a depender del número de personas susceptibles y del número de mosquitos infectados. Yo puedo tener también muchos susceptibles en Bogotá, pero no hay mosquitos infectados en Bogotá. No va a haber transmisión de dengue en Bogotá. Yo puedo tener muchos mosquitos en Barranquilla, pero si todo el mundo ya le hubiera dado 4 veces dengue, no va a haber propagación. Entonces es la combinación de ambas cosas. Población vulnerable, que es población que no le ha dado el dengue, o por lo menos algunos serotipos. Y mosquitos con capacidad de infectarse para transmitir la infección. Hay unos determinantes de estas emergencias y reemergencias. Desafortunadamente, yo ya hablaba con algunos profesores que es un reto siempre del sistema de salud. Nosotros hablamos mucho de educación, que promoción, prevención, pero yo les insisto a ustedes, el conocimiento y la información no cambia la conducta. O sea, nosotros pensamos en la salud como un derecho universal y nunca pensamos en cuál es el deber de cada cual para mantenerse saludable. No nos damos cuenta de la autorresponsabilidad que tenemos en la salud de cada uno. Entonces siempre el conocimiento y la información va por un lado, pero las acciones de control van por otro. Así como les transmití el mensaje de que había mayor índice de infección de transmisión sexual en estudiantes de medicina que los de arquitectura, que los de derecho, uno dice, no hay razón lógica. Tienen más conocimiento e información sobre esas infecciones. O lo mismo que montarnos al carro y no usar el cinturón de seguridad, solamente porque el policía nos va a cobrar la multa. El tener malos hábitos alimenticios, el tener que hacer fila para coger el ascensor para subir un piso, porque somos sedentarios. Y entonces a la hora de la verdad, una caminada de 100 metros, la persona se está ahogando, y ustedes quieren promoverle a los pacientes que hagan ejercicio. No
sean sedentarios. Nosotros mismos no lo practicamos y no damos ejemplo. Entonces hay mucha incoherencia en eso y eso es lo que ha llevado a que estas enfermedades también se mantengan y se perpetúen. Los patógenos no respetan fronteras, migran en avión, en barco o con animales reservorios. Y vemos aquí, por ejemplo, en esta tríada del humano, agente patógeno y el vector, lo que es la deforestación, que hace que se desplacen nichos ecológicos selváticos a zonas periurbanas, el ecoturismo, donde vamos a la selva casi que a cazar los virus porque nos pican, nos infectamos, luego de donde volvemos a la ciudad y lo diseminamos. Hay unas migraciones por obligación, como la que vemos aquí, que pasó con Venezuela y toda esta migración que sale por Panamá, Centroamérica, Estados Unidos, que es buscando mejor oportunidad de vida. Hay otros viajes migratorios por ocio, por trabajo, por turismo, pero que ambos conllevan a riesgos igual. Aquí, por ejemplo, que está el pan de cada día en muchas zonas del Caribe. Estos charcos después de la lluvia, que son criaderos de mosquitos. El sexto piso del hospital en Santa Marta, abandonado, con palomas, murciélagos, un hospital, problemas políticos, económicos, fábricas contaminando el planeta, medicamentos que se vencen en las farmacias con pacientes que no pueden acceder a ellos. Entonces uno ve que todas estas incoherencias nos llevan a que se perpetúen estas enfermedades. Se predice que va a haber muchas otras epidemias y pandemias de este tipo, y a excepción de la fiebre amarilla todavía no existe vacuna para ninguna de ellas. Es probable que a ustedes les toque trabajar en algún momento que se venga otra epidemia de algún arbovirus. ¿Cuáles son los factores inmunológicos también que inciden en la patogenia de estas arbovirosis? Pues por un lado, si miramos en el virus, hay factores de virulencia, mecanismos de evasión y resistencia que tienen, mutaciones de adaptabilidad. Si miramos en el ser humano, nosotros tenemos genéticamente susceptibilidad o resistencia a desarrollar más síntomas o complicaciones. Podemos tener coinfecciones en nuestro microbioma respiratorio, gastrointestinal, etc. O tener comorbilidades que nos predisponen al desarrollo de enfermedades, la diabetes, la hipertensión, etc. Y en los insectos vamos a ver una capacidad vectorial y la carga que tienen ellos de inocular. Un mosquito que se demora bastante alimentándose tiene más riesgo de regurgitar las formas virales desde su saliva que un mosquito que no, así es como no alcanza a posarse en la superficie corporal mucho rato. Pero mientras más hábito alimenticio tenga, más capacidad de ingesta tenga, más posibilidades de transmitir el virus también. Y tradicionalmente se han gastado millones de dólares en investigación del virus, en investigación con mosquitos, pero mientras no trabajemos aquí la cabecita del ser humano, qué es lo que pasa, por qué no cree en el médico, por qué no consulta cuando está enfermo, por qué no se adhiere al tratamiento, pues todo esto nos va a repercutir, las personas se sigan enfermando y se sigan muriendo, o por qué no se accede a las vacunas cuando existen algunas. Entonces se requiere un mayor conocimiento de las características de la respuesta inmune del individuo también en ese proceso salud-enfermedad. El ciclo de los arbovirus es bien interesante porque él se perpetúa y se mantiene en un ciclo selvático. Aquí vemos el ejemplo en la fiebre amarilla, y llega y pega un brinco cuando un mosquito pica a una persona en zonas rurales o en el campo y lo infecta. Entonces ya esa persona en un ciclo urbano va a transmitirlo a otras a través de la picadura a un mosquito urbano como es el Aedes aegypti, y así se va amplificando el ciclo. Estos ciclos de vida van a tener en el vertebrado, que es el mosquito, el vertebrado, que es el mamífero, en el ser humano, en el caso nuestro, un periodo de incubación intrínseco que es desde que el individuo se infecta, desde que nos infectamos con el virus hasta que aparecen los síntomas, y que entonces ya podemos transmitir el virus a un mosquito que nos pique de sangre. Y en el invertebrado, que es el insecto, el zancudo, es el periodo de incubación extrínseco, desde que el insecto se infecta con el virus hasta que puede transmitirlo por la picadura de sus glándulas celulares. Por ejemplo, una Aedes aegypti, ustedes recuerdan, quizá vieron conmigo en parasitología lo que era vector mecánico y vector biológico. ¿Recuerdan o no? El vector mecánico es simplemente por accidente que porta al agente patógeno. En el dengue, una Aedes aegypti podría ser vector mecánico solo si, por ejemplo, tú tienes dengue y te está picando a ti, y ese mosquito tú lo espantas y inmediatamente va volando y lo pica a él y regurgita el virus que tú tienes en él. Ahí sería un vector mecánico.
El virus no vivió un periodo de incubación extrínseco dentro del zancudo, pero si pasa ya más de una hora, ya ese mosquito es incapaz de transmitir el virus en ese momento, sino que tiene que pasar de 3 a 7 días para que tenga los billones en sus glándulas celulares, entonces ya sería un vector biológico. El vector mecánico es por accidente, pero tiene que ser inmediato. El vector biológico ya es lo natural que ocurre cuando la mosquita va, pone huevos y sigue su ciclo y ya después es infectante cuando se va a volver a alimentar. Ahora, es bien interesante que en las enfermedades por arbovirus hay algunos mecanismos de transmisión entre mosquitos que podría hacer que se propague de forma epidémica. Han visto lo que es geométrico y aritmético en la propagación, el crecimiento exponencial. ¿Cómo es esto? Transmisión transovárica. ¿Qué quiere decir transmisión transovárica? Sabemos que solo las mosquitas pican. Los mosquitos no pican, que los mosquitos nunca estarían infectados. Pero si existe transmisión transovárica, quiere decir que una mosquita que se infecta pone huevos y todas sus descendencias van a salir infectadas, tanto machos como hembras. Y si existe también transmisión venérea entre mosquitos, quiere decir que un macho infectado puede infectar a una hembra que está infectada. Entonces, de una sola mosquita infectada podrían salir millones de mosquitos infectados. Mientras que si no hay transmisión transovárica o no hay transmisión venérea entre mosquitos, el mosquito infectado muere con la infección. Entonces, fíjense que dependiendo de esa posibilidad, un arbovirus se puede propagar exponencialmente en una comunidad, aunque no haya tantos casos. Unos pocos vectores infectados, podría salir una millonada de mosquitos infectados a regar la infección y diseminar. El ciclo de vida en el vector, entonces el mosquito inocula el virus a través de la saliva, ese virus se reproduce en el tejido cercano al lugar de inoculación, pasa a infectar glóbulos blancos, pasa a la circulación sanguínea, luego el otro mosquito se infecta y lo disemina, el virus se reproduce en el estómago del mosquito hasta llegar a las glándulas salivares, el sistema inmune destruye células infectadas y aparecen los síntomas, empiezan dentro del mosquito y aquí está lo que sucede a nivel del organismo. Todavía hemos visto que existía esa transmisión mecánica sin cumplir el periodo de incubación extrínseco, donde el mosquito pica a una persona, inmediatamente pica a la otra en menos de una hora y ya puede pasar el virus, o la transmisión biológica luego de que se cumple un periodo de incubación extrínseco, donde ya el mosquito queda infectado para seguirlo propagando en futuras alimentaciones a los demás hospederos. Vamos a hablar ahora un poco de la fisiopatología de estas arbovirosis. Empezamos con, creo que sigue el virus del dengue. Del dengue. Paciente de 28 años con antecedentes de fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, articular de 5 días de evolución. Consulta a los 8 días por debilidad generalizada, refiere a haber tenido sangrado gingival hace 4 días. Al examen físico tiene petequias en extremidades inferiores, en la presión en 90-50, o sea que está bajita, tiene la hemoglobina de 12, hematocrito de 48, plaquetas de 10.000, antígeno de dengue negativo, PCR de dengue negativo y de dengue positivo. ¿Por qué la hipotensión en este paciente? ¿Qué se le ocurre? Es que ya son expertos del sistema cardiovascular. ¿Ah? ¿Sí creen que sea por sangrado? Si uno le baja la hemoglobina a 12 ya va a ser hipotensión. Si ustedes miran esta hemoglobina de 12 comparado con este hematocrito de 48, ¿qué notan ahí? La relación hemoglobina-hematocrito. ¿Qué notan? ¿Qué les llama la atención? ¿Ah? ¿Ese hematocrito con respecto a la hemoglobina está alto o está bajito? ¿Ah? Alto. ¿Un hematocrito alto qué es? ¿Qué quiere decir? Hay hemoconcentración. ¿Por qué hay hemoconcentración? ¿Cuál es la fisiopatología del dengue? Cuando hay dengue grave, la principal. Hay extravasación del líquido. El líquido endotelial sale al intersticio. Entonces, si hay extravasación del líquido, va a haber una hipovolemia. Hay hemoconcentración, hipovolemia y hay hipotensión.
por eso el paciente puede entrar incluso en shock. Entonces el hematocrito aumenta porque está hemoconcentrado, porque se está extravasando el líquido y por eso es que hay hipotensión en este paciente. ¿Por qué la trombocitopenia? Entonces todo esto es lo que vamos a tratar de explicar. Ahora ya vamos más adelante, pero el diagnóstico, en la fase inicial nosotros podemos encontrar el virus en la sangre a través de una prueba de antígeno o un PCR, pero ya en el periodo de convalescencia, en la fase subaguda, ya el virus no está en sangre, tenemos que hacer métodos indirectos. Por eso en este paciente, como él ya tenía 8 días, que ya estaba muy débil, ya estaba mucho más, ya tenía muchos días enfermos, llevó 5 días de evolución con fiebre y dolores y lo demás, y a los 8 días luego consulta por esto. Entonces ya el virus no lo tiene en la sangre, el antígeno no lo tiene en la sangre, por eso ustedes ven que aquí dice antígeno dengue negativo, PCR dengue negativo. Sin embargo, ya sí tiene anticuerpos, sí tiene M positivo. Si yo a este paciente consulta el primer día de fiebre y le pido los anticuerpos, me salen negativos. Y si me consulta a los 10 días y le hago la prueba de PCR o antígeno, me sale negativo. Entonces el médico tiene que saber qué exámenes mandar acorde a la historia natural de la infección y la enfermedad. Eso es importante porque aquí los métodos directos los veo en la fase temprana y los métodos indirectos inmunológicos los veo ya en la fase más tardía. Y los daños principales del dengue con el shock y la hemorragia ocurren del 4.º al 7.º día, después, en la etapa como de convalescencia. Es cuando empiezan a alterarse todos los parámetros como tal, cuando ya no voy a detectar el antígeno ni el virus en la sangre, pero sí voy a detectar los anticuerpos. Entonces, ¿por qué la hipotensión? Pues sabemos que existe una desregulación de la respuesta inmunológica transitoria que nos va a llevar a una vasculopatía, se dañan las células endoteliales, entonces se abren los poros vasculares con extravasación del líquido, pérdida del líquido a ese espacio como tal. Esto resulta en hemoconcentración, algunas manifestaciones hemorrágicas, trombocitopenia, caída de la presión arterial. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Inicialmente, frente a una primera infección yo tengo el virus, hago anticuerpos, frente a una segunda infección yo voy a tener como lo que llaman un boosting de refuerzo con mucho más anticuerpos, pero no neutralizantes. ¿Qué quiere decir esto? Aquí tenemos, por ejemplo, el serotipo 1, 2, 3, 4. Si una persona le dio el dengue con un serotipo, yo voy a hacer anticuerpos neutralizantes para ese serotipo. Pero esos anticuerpos neutralizantes para ese serotipo, cuando me da una segunda infección con otro serotipo, esos anticuerpos no me neutralizan a ese virus, sino que me va a formar un complejo antígeno-anticuerpo que va a facilitar la entrada del virus al monocito. Entonces, más virus entra al monocito, más infección de monocitos, me va a generar una respuesta inmune proinflamatoria que me daña el endotelio y es donde viene todo ese, digamos, extravasación del líquido al espacio intersticial. ¿Sí? ¿Por qué qué? Sí, porque digamos que yo tengo anticuerpo específico, por ejemplo este anticuerpo a mí me dio serotipo 3, el serotipo 3 ya no me repetiría este anticuerpo, pero si me infecto con serotipo 1 se me forma un inmunocomplejo que no es neutralizante, el anticuerpo para el serotipo 3 no neutraliza el serotipo 1, pero le facilita la entrada, o sea cubre al virus, le facilita el escape y la entrada a que infecte una célula del sistema inmune, infecta el monocito, entonces entra y entonces me va a generar una respuesta con desorganización de las citoquinas inflamatorias y me daña el endotelio. Por eso se dice que una predisposición, una infección previa con un tipo de dengue predispone a infecciones más graves con los otros tipos de dengue, porque al tener anticuerpos que no son neutralizantes para los otros serotipos, hace que más fácil el virus pueda entrar a hacer del sistema inmunológico de regular la respuesta inmune. Entonces va a depender mucho de las cepas del virus, la enfermedad que hubo previa, si ha habido reinfecciones o no. La trombocitopenia, ¿por qué bajan las plaquetas? También hay una inmunidad preexistente y una reacción de anticuerpos no neutralizantes que me afectan la médula ósea a nivel de la eritropoyesis y la producción como tal. O sea, las plaquetas se me disminuyen por aumento del consumo, como también disminución de la producción. Hay activación de las vías de coagulación, aumento de permeabilidad vascular, entonces va a haber fuga, va a haber aumento de consumo, pero al mismo tiempo disminuye la producción como tal. Todo mediado por citoquinas
inflamatorias. O sea, al afectarse la médula ósea, entonces va a generar entonces una disrupción de la eritropoyesis y me disminuye la producción de plaquetas. Para el dengue se han venido descubriendo diferentes vacunas. Yo requeriría una vacuna tetravalente que sirva para los 4 serotipos y que sirva para toda la población. Desafortunadamente las que han fabricado y que se han estado poniendo siguen estando lejos de una respuesta óptima, porque hay unas que no se pueden poner en niños pequeños, hay otras que aumentan la severidad frente a un otro serotipo, no cubren para los 4 serotipos, entonces por eso no se recomienda desde salud pública todavía. O sea, las vacunas que se estaban poniendo, por ejemplo, el Vaxia, Sanofi, cubre los 4 serotipos, se administra en 3 dosis cada 6 meses, se aplicaba a personas entre los 9 y 45 años. Entonces, ¿qué pasa con los niñitos que les da tanto del dengue grave, el shock del dengue? No podrían vacunarse entonces. Entonces se eliminó ya como del mercado. ¿Han oído hablar ustedes de esta estrategia de control vectorial con Wolbachia? ¿Saben qué es la Wolbachia o no? La Wolbachia es una bacteria que se usa para transfectar los mosquitos. Pero los mosquitos transfectados con Wolbachia no se infectan con dengue. Y si no se infectan con dengue, no transmiten dengue. ¿Qué es lo difícil de esto? Que después de que toda la vida nos enseñaron a matar los mosquitos, a fumigar los mosquitos, que vayan a la casa a repartirme frasquitos con mosquitos vivos para que yo los suelte, porque esos son buenos y tienen Wolbachia para que se apareen con los otros y se llenen todos los mosquitos con Wolbachia. El problema es que esos mosquitos también pican y chupan sangre. Es como ponerle el chip a las personas de que yo le voy a soltar unos mosquitos buenos que también pican y molestan. ¿Saben? ¿Quién se va a querer aguantar eso? Para decir que me aguanto los mosquitos que no me transmitan dengue. O sea, no es fácil, esa estrategia ha costado mucho por los temas culturales y de educación, y además es una estrategia costosa. Ustedes saben que ya hay mosquitos transgénicos, y en los organismos genéticamente modificados hay ciertas regulaciones de lo que se permite y no se permite. ¿Qué mosquitos transgénicos se permiten? Los que no se perpetúan en la naturaleza. Pues la técnica del macho estéril es permisible porque si yo lo suelto quiere decir que esos mosquitos se aparean y todas las descendencias nacen sin alas y todos se mueren. O sea que yo no estoy dejando en la naturaleza ninguna mutación creada artificialmente. Pero salen caros, de todas maneras venden los mosquitos como $1 cada mosquito. Y luego los otros mosquitos que tienen mutaciones para no infectarse con los virus del dengue, el Zika, el chikungunya, el oropuche. El problema es que yo quiero que se queden vivos en la naturaleza para reemplazar las poblaciones, pero es impredecible las variantes que puedan tener estas dinámicas ecológicas alimentándose de sangre en el tiempo. Y si bien ese virus, ese mosquito era capaz antes de transmitir el Zika, el chikungunya, el dengue, y yo lo modifiqué para que no, ese mosquito podría aprender a transmitir la hepatitis B, el VIH. Entonces por eso está prohibido liberar mosquitos con mutaciones que puedan perpetuarse en la naturaleza. No sé si me hago entender. No solamente las técnicas de mosquitos genéticamente modificados que no van a sostenerse en la naturaleza, son los únicos que se permite por ley. La Wolbachia no es un organismo genéticamente modificado, sino que a los mosquitos los transfectan con Wolbachia. Yo estaba en la Dirección de Investigación del Instituto Nacional de Salud cuando esta técnica se introdujo en el país. A mí a veces me culpan porque di los permisos para traer de Australia los huevitos infectados de Wolbachia, pero igual yo pensaba que pues, daño no iba a hacer. Se ensaya, si no sirve, pues no sirvió, pero daño no iba a hacer. Entonces se ensayó en Antioquia, en el Valle del Cauca, tuvieron mucho éxito en muchas ciudades, pero no hubo sostenibilidad para montarlo. Aquí en la región Caribe no llegó a ninguna ciudad, se aplicó el Caribe. Bueno, pasamos ahora a otra infección. Estos son los monos aloata, los principales reservorios de la fiebre amarilla. Y estos mosquitos que ven aquí bonitos, si les ven las plumas en las patas, son los abetes y los hemagogos. Ahí en las selvas, en la Sierra Nevada, en el Parque Tayrona, mientras aquí vemos una Aedes. A nivel selvático, el que mantiene el virus entre los micos, este es Abetes, el que mantiene la propagación en humanos es el Aedes aegypti. La fiebre amarilla es otro flavivirus transmitido por Aedes aegypti en la ciudad o por hemagogos y abetes en la selva. Afortunadamente tenemos una estrategia de prevención muy buena, que es la vacuna.
al tener esta vacuna, entonces ya yo no voy a estar peleando contra el mosquito. En la fiebre amarilla no hay estrategias de control vectorial porque si hay un brote de fiebre amarilla y todo el mundo está vacunado, no nos preocupamos por las picaduras. Esta enfermedad diezmó mucho a las poblaciones, sobre todo los españoles que vinieron. Los aztecas la llamaban vómito de sangre, los mayas también, en los libros, en el conocimiento de la medicina tradicional, hablaban de una fiebre biliosa, vómito negro, fiebre de la jungla como tal. Luego en 1927-1930 se hicieron experimentos inoculando el virus, de un virus atenuado como método eficaz de inmunización, y fue cuando le dieron el Nobel a su descubridor como tal, Carlo Fini. Y se dice que hay más de 200.000 casos anuales, 30.000 muertes. ¿Ustedes recuerdan bien los términos mortalidad y letalidad? ¿Saben la diferencia o no? No. ¿Qué es mortalidad? Ellas están viendo promoción y prevención y salud pública también, ¿no? ¿Qué es mortalidad? ¿Ah? O sea, miremos que cuando yo hablo de mortalidad estoy hablando como una tasa del número de muertos por número de habitantes, ¿no? En cambio, cuando yo hablo de letalidad, hablo de la gravedad de las personas con esa enfermedad, cuántos mueren y cuántos sobreviven. Entonces, por ejemplo, ¿cuál tiene más mortalidad? ¿El dengue o la fiebre amarilla? ¿Ah? El dengue. ¿Por qué? ¿Cuál de las dos tiene más letalidad? La fiebre amarilla. La letalidad de la fiebre amarilla es del 30%. La letalidad del dengue es menos del 2%. Sin embargo, el dengue tiene más mortalidad. ¿Por qué? ¿Ah? Porque hay mucha más frecuencia. O sea, es que en Colombia, pongan a ustedes que se presenten 10 casos de fiebre amarilla en el año. Y si la letalidad es el 3%, el 30%, ¿cuántos mueren? Mueren 3. O sea, murieron 3 de 10 casos, es letalidad 30%. Y la mortalidad entonces por fiebre amarilla fueron 3 personas que murieron de fiebre amarilla en Colombia en ese año. Pero si en el dengue yo tengo, por ejemplo, 1.000.000 de casos con una letalidad del 2%, ¿cuánto es el 2% de 1.000.000? ¿Ah? Si yo les digo el 20% de 1.000.000, ¿cuánto sería? La quinta parte, ¿no? 200.000. Y si digo el 2%. Entonces, ¿cuál sería una mortalidad más alta? Murieron más personas por dengue que por fiebre amarilla ese año. A pesar de que la letalidad es más bajita, la frecuencia es mucho más alta. Más personas mueren de dengue que de fiebre amarilla porque es más frecuente el dengue, aunque la fiebre amarilla sea más grave. Es como la rabia tiene una letalidad del 100%. Afortunadamente hay años que no hay casos. Pero donde la rabia tuviera el número de casos que tienen otra enfermedad, imagínense cuánta gente no moriría de rabia cada año. Bueno, entendiendo eso es importante saberlo porque es lo que se busca en las metas de salud pública y se han venido dando brotes por recrudescencia de esta enfermedad. La fiebre amarilla ha venido también dando unos brotes que confunden mucho el panorama de las estrategias de control. Este flavivirus afecta el hígado, el riñón y el cerebro, principalmente el hígado, de ahí deriva el nombre de fiebre amarilla porque altera la función hepática, el metabolismo de la bilirrubina, las transaminasas suben, podría llevar entonces hasta una encefalopatía hepática. A nivel renal puede haber necrosis tubular aguda, a nivel cerebral incluso puede haber hemorragias y petequias también. Tiene un periodo de incubación que es más o menos de una semana, muchas veces asintomático, una sintomatología leve, pero hay una proporción de pacientes que luego hacen un choque hemorrágico, con escalofríos, cefaleas, mialgias, náuseas, y a veces puede llevar a insuficiencia hepática, coagulación intravascular diseminada, proteinuria, hace un choque por hipotensión, con una letalidad muy alta. El diagnóstico diferencial en la fiebre amarilla lo hacemos con las hepatitis virales,
hepatitis B, hepatitis delta. En las complicaciones de la insuficiencia hepática y renal y el coma son muy importantes. El diagnóstico, ¿cómo lo hacemos? El diagnóstico lo hacemos por PCR en la fase aguda o por seroconversión y aumento de titulación con anticuerpos en la fase subaguda como tal. No hay un tratamiento específico. Y fíjense, a mí me da tristeza porque yo viví 6 años en Estados Unidos. Y allá es increíble la infraestructura que se tiene. Yo a veces digo, si yo tuviera esas cosas, ¿qué no haría? Pero al final, ¿qué vale más, la tecnología o el conocimiento que uno tiene? Porque yo he visto personas que en un área rural salvan más vidas que personas en la UCI las dejan morir, solamente por falta de preparación del médico. Eso es lo que es triste. Hay un poco de intensivistas que no saben cuidar intensivos. ¿Para qué la UCI? La UCI no lo va a salvar solo. En cambio uno ve médicos sin fronteras, médicos del mundo, Cruz Roja Internacional, estos médicos de guerra salvando vidas en condiciones casi difíciles, pero con mucho conocimiento, mucha experticia, con todas las competencias del saber y del hacer. Ahí es donde está la diferencia en realidad. Y ustedes no se confíen tanto. Yo defiendo mucho la inteligencia artificial, me encanta la tecnología, pero es que la tecnología debe estar a mi servicio, no al servicio de ella. O sea, que el día que yo no la tenga, no puede eso disminuir la calidad de atención del enfermo. En cambio, si se genera una dependencia, va a ser la tecnología la que va a terminar decidiendo el futuro del enfermo. Hay diferentes tipos de vacunas altamente efectivas. No voy a hacer aquí propaganda si las de Brasil, si las africanas, las inglesas, etc. El caso es que, a diferencia de otras enfermedades transmitidas por vectores, donde las estrategias de prevención se focalizan en el control del insecto, aquí nos centramos en el control de la fiebre amarilla a través de la vacunación. Entonces hay varios antígenos que se busca producir un estímulo inmunitario específico que simule una infección natural para evitar que cuando esta persona se exponga a exposiciones de ese virus ya no le dé la enfermedad. A excepción de la potabilización del agua, no hay ninguna otra medida, ni siquiera el uso de antibióticos, haya contribuido tanto a disminuir la morbilidad y mortalidad en la especie humana. O sea, la situación epidemiológica del planeta ha cambiado por completo desde las vacunas. Ustedes saben que en la fabricación, lo veremos el próximo semestre, el sistema inmune, vamos a tener vacunas atenuadas enteras, vacunas inactivadas que pueden ser enteras o de subunidades, de toxinas o de fracciones víricas o bacterianas. Hay vacunas recombinantes, sintéticas, entonces vienen las de DNA mensajero, etc. La vacuna para la fiebre amarilla está elaborada de virus vivos atenuados. Entonces, las primeras vacunas que se descubrieron y ha sido altamente efectiva y así se ha mantenido. Tiene la cepa 17D con dos subcepas, 17D204 y la 17DD, que son atenuadas obtenidas por propagación de la cepa salvaje de fiebre amarilla. Se fabrican huevos embrionarios, no requiere ayudantes y el efecto es de larga duración. Entonces, las características fundamentales que cumple esta vacuna es que es inmunógena, o sea que tiene una capacidad de inducir respuesta inmunitaria detectable de larga duración, es segura, a pesar de ser de virus vivo atenuado, los efectos adversos son mínimos y mientras no se ponga en pacientes inmunosuprimidos no tiene ningún impedimento, es estable a la degradación física y mantiene la inmunogenicidad, por eso vienen hasta multidosis a veces en frasquitos. La eficacia, el resultado cuando la vacuna se aplica en condiciones ideales es reproducible, es efectiva en condiciones reales, dando grandes beneficios a los programas de vacunación, y la relación costo-efectividad es buena porque es la medida más barata para evitar la propagación de la fiebre amarilla. En personas inmunocompetentes, así como la mayoría de ustedes, 30 días después de la vacunación, casi que la efectividad es del 97-99%. A los 10 días de administración de la vacuna se estima un nivel de protección del 95%. Ustedes deben tener toda la vacuna de fiebre amarilla. Este semestre que van ya ahora, el próximo semestre que van al hospital, les piden todo el carnet de vacunación, traten de mantener el registro. A veces uno no lo guarda, no lo tiene, entonces después toca volverse a vacunar innecesariamente. A partir del 2003 en Colombia es obligatoria para los niños de 12 a 23 meses y los residentes o viajeros a zonas endémicas y se va a aplicar a todas las personas entre 1 y 60 años como tal.
Las personas alérgicas al huevo, que es el principal componente de la vacuna, pues no se deben poner. Menores de 9 meses tampoco. Personas que tienen VIH con frecuente bajo CD4, algunos cánceres con difusiones inmunosupresoras, trasplantes de órganos también, tratamiento inmunosupresor. Los mayores de 60 años hasta los 65 años y gestantes, así como los niños entre 9 y 11 meses de edad, pueden vacunarse teniendo en cuenta el riesgo de adquirir la enfermedad, dependiendo de una previa valoración médica. Y la forma más efectiva para prevenir la fiebre amarilla, entonces con vacunación, una sola dosis, queda inmunizado casi que de por vida, se pone refuerzos dependiendo ya de la longevidad de la persona. Se dice que hay alguna variabilidad antigénica, pero muy poquita. A nosotros nos ha llamado la atención los casos que se presentan en individuos que dicen estar vacunados, pero yo en el centro del viajero que tengo en Santa Marta he evidenciado cuando hago llamadas telefónicas a los centros de vacunación que las personas están presentando carnets falsos. La gente está pagando por el carnet de la vacuna, porque como es un requisito internacional para viajar, la gente la compra, pero no se pone la vacuna. Entonces después aparece, le dio fiebre amarilla a un vacunado. Mentiras que era que no estaba vacunado. Entonces eso nos ha llevado a pensar, está mutando el virus, hay una nueva cepa, y se prenden las alarmas, pero mentiras. Está dando a personas que dicen estar vacunadas y que muestran un carnet falso, pero que realmente no están vacunadas. Por eso es importante guardar el registro y evidencia de vacunación de fiebre amarilla. Y así se evitan revacunaciones innecesarias, pero queda la evidencia de que si es un lote controlado por una autoridad sanitaria seria. Y cuando se tengan que hacer campañas, debe priorizarse la primovacunación en personas de zonas de alto riesgo para evitar perder la vacuna en zonas innecesarias. Aquí se dio el brote en Colombia este año y se vacunó más gente en Bogotá que en las zonas endémicas. La Secretaría de Salud de Bogotá terminó vacunando un poco de gente en Bogotá, y es que no, por si algún día van a la costa o si algún día van a los llanos. ¿Y qué pasa con la gente que vive en la costa, en los llanos, en zonas endémicas? Entonces fíjense que los arbovirus, por norma, en la fase aguda, desde que el mosquito pica con el virus, lo puedo detectar por aislamiento, por PCR o detección de antígenos. Pero luego que pasa la fase de epidemia y ya vienen todos estos síntomas, después del 5.º día es que aparecen los anticuerpos y ya no voy a detectar yo al virus en sangre. Y eso ocurre con el dengue, el zika, el chikungunya, la fiebre amarilla, etc. Pasamos ahora, ¿qué virus es este? Cuando les pregunté al principio de la clase que qué otra fiebre hemorrágica conocían, la de las más graves, el ébola. Entonces, son filovirus que tienen una combinación de daño directo del virus sobre los tejidos y aumento de permeabilidad vascular también mediada por liberación de citoquina. O sea, así como hace el dengue, pero al mismo tiempo el virus también daña mucho más los tejidos. Desajusta toda la respuesta inmunitaria del hospedero, impide que el virus se elimine a través de los macrófagos y monocitos. Aumenta la permeabilidad vascular, aumenta entonces las citoquinas proinflamatorias por excelencia, factor de necrosis tumoral, el interferón, hay una desregulación de la cascada de coagulación que lleva a esa aparición de coagulación diseminada. Miramos este reservorio, este roedor, es el reservorio de la fiebre de Lassa. Vamos a hablar entonces de los arenavirus. Los arenavirus pueden causar inmunosupresión en el organismo. El mecanismo exacto que lleva a la hemorragia no está del todo claro. Se sabe que hay aumento también de permeabilidad vascular, pero no se conocen los mecanismos. Hay cambios histopatológicos en los tejidos del hospedero. No hay evidencia clara de la implicación de las células inflamatorias como en el ébola. Hay una invasión directa del endotelio vascular por el virus y algunas citoquinas que se producen por respuesta de los macrófagos. Al contrario entonces de otras fiebres hemorrágicas virales, la activación de la cascada del complemento de la coagulación no parece tener relevancia en la patogénesis de las fiebres hemorrágicas por arenavirus. Entendemos el Lassa, el machuco, el Junín y el guaraní. Pasamos al Valle del Rift y al Congo, donde vamos a tener estas fiebres hemorrágicas con fragilidad capilar, donde hay una infección del endotelio vascular,
contribuye todo el desequilibrio de la hemostasia. Hay agregación y desagregación plaquetaria, o sea, hace ese trombo y luego se desagrega también, la activación de la cascada del complemento. Ya una trombocitopenia y bajan demasiado las plaquetas de forma muy temprana con una coagulación intravascular diseminada. Estos virus son muy hepatotrópicos, entonces es coherente y por consecuencia al dañarse el hígado se daña también la producción de factores de coagulación, empeorando todo el cuadro. Hasta aquí es el tema de los arbovirus como tal en sistema sanguíneo. ¿Qué preguntas tienen de los arbovirus? Ustedes no están leyendo mucho, ¿no? Están cansados, ya no les da tiempo. Yo siempre me pongo al lado de ustedes, yo soy comprensivo. Yo hablo mucha cháchara, critico mucho, pero no crean, yo tengo una hija de la generación de ustedes y yo entiendo todo el proceso. Lo que quiero es que aprendan y que les vaya bien. No quiero que pierdan exámenes, no quiero que, yo quiero que les vaya bien y que sean buenos médicos, pero sí es buscando cuál es la mejor manera, es lo que a veces me preocupa, porque a veces no logro entrar como en sintonía para avanzar en muchas cosas. ¿Qué me iban a preguntar ustedes? Sí. Hoy tuvimos un laboratorio, no hubo problemas, en el laboratorio se va trabajando todo el tema, es hasta muy cortico, en una hora se puede hacer. El problema fue que hoy fue mucha gente, hoy tuvimos 30 personas en el laboratorio, entonces se dificulta más porque los grupos más voluminosos no alcanzamos a hacer el tema de la microscopía bien, como éramos muchos, y porque solo me llevaron 2 microscopios hoy, ¿no? Para mañana encargué otros 2 para decir cada grupo tiene un microscopio. Ustedes pueden en las placas revisar las normas para citar. Que yo les iba a mandar una guía o algo, ¿no? Pero como es evaluable, entonces, ¿en qué consiste? Yo les voy poniendo diapositivas, son 5 preguntas, y es en grupo, pero se van desarrollando y ustedes tienen abierto el celular, el tablet, el fútbol, y se va avanzando, y al final cada grupo me entrega su examen. Cada grupo tiene un caso clínico diferente de una enfermedad por hemoparásitos. Yo les voy dando la guía dentro del laboratorio que van resolviendo cada pregunta. No tienen que salir a exponer al tablero, tampoco les voy a hacer preguntas individuales en esta ocasión. Para el semestre entrante, que espero que todos pasen y les vaya muy bien, y si yo todavía estoy en inmuno, ustedes saben que yo quité el examen oral de inmuno, porque es que la gente se desmayaba, se le iba la voz. El examen lo hacíamos 15 minutos por persona, siempre evaluábamos el doctor Ruiz Pan, la doctora Gil, el doctor Romero y yo, los 4 profesores de cada estudiante, y porque nos gustaba estar seguros de que la persona entendía la inmunología, más allá de que se aprenda de memoria cosas para responder un examen oral. Uno no va a hablar ni la personalidad, ni qué capacidad de expresión tiene, eso son cosas formativas, pero para evaluar yo me sentí que no estábamos haciendo algo correcto y objetivo. Entonces, ¿cómo hacemos en quinto? Que ustedes en cada laboratorio tienen evaluación oral, pero que es un proceso más formativo, es de salir a exponer en el tablero, presentar. Entonces al final son 6 evaluaciones que se suman y se dividen por 6, y eso da la nota de la evaluación oral, de los ejercicios de laboratorio que se hacen. Porque nos interesa más es que ustedes entiendan la inmunología, que se enamoren de la inmunología, que les guste la inmunología, que están estresados por un examen. Es que es de verdad, yo ya me sentía culpable porque una persona que se pone a llorar o que se le cambia todo el color de la piel, que se le habla, ¿yo qué hago? Y uno dice, y ahí yo no estoy evaluando conocimiento. O sea, y entonces no me parece justo que una persona le pongan 1 o le pongan mala nota porque en su personalidad es tímida o porque es nerviosa. Pues pienso yo, no sé, es que no mezclar las cosas. O sea, si esto fuera una entrevista psiquiátrica y vamos a evaluar tipos de personalidad, capacidad de expresión, de comunicación, una cosa, pero en una evaluación oral con unas rúbricas que busca competencias de argumentación del tema, yo me sentía que estaba desfasado. Entonces decidimos así, el director del departamento aprobó, en literaturas aprobó, entonces en inmuno no hay examen oral, sino hacemos actividades que se van. Aparte de esas actividades, verán otras también de talleres asincrónicos, cineforos, o actividades de campo que van teniendo notas sumatorias. En sanguíneo me hubiera gustado de pronto interactuar más,
En otros semestres tuve la oportunidad en más clases, pero cada vez me van concentrando más en quinto o en los semestres clínicos, entonces tengo menos tiempo cuando estoy en básico. Pero cualquier duda, saben que estoy en la oficina o por el WhatsApp o el correo electrónico, comunican, estoy a disposición. Bien, no les quito más tiempo. ¿Qué clase tienen ahora? Repro, pero no es conmigo, ¿no?